La creatividad y el ego no pueden ir juntos. Si te liberas de la comparación y de una mente celosa, tu creatividad se abre sin límites. Así como el agua surge de una montaña, la creatividad surge de cada momento. No debes ser tu propio obstáculo. Radioficción por las noches. Bueno, yo creo que cuando hablamos del perdón, es una situación difícil porque primero, ¿qué tenemos que perdonar? Algo que nos hicieron. El perdón es una cosa muy amplia y muy profunda. Yo creo que para lo que nos sirve, o por lo menos lo que me sirve a mí, es para despojarme yo de esa carga. Si cometí un error, bueno, o cometieron un error conmigo, bueno, hay que saber de algún modo sacarse ese peso, esta cosa tan difícil de arrastrar de pronto, una sensación desagradable. Y uno dice, bueno, está bien, te perdono, ya está, pasemos a otra cosa mariposa. Te perdoné. Dicen que perdonar es divino, ¿no? Entonces, eso, tal vez entregar el hecho del perdón sería como más sabio. Te lo entrego. Claro, sí. A quien sea, en lo que sea que creamos, ¿no? Al éter mismo. ¿Eso significa olvidarse? No creo que uno se olvide. Pero sí, categórica, olvidarse. No, lo que uno hace es colocarlo en otro lugar, me parece. O sea, yo no me puedo olvidar de cosas que me hirieron o de gente que me hirió, pero no soy rencorosa, no estoy pensando lo que me hizo en ese momento y quedarme atada en ese momento. Lo que hago es ubicar ese momento en algún rinconcito y trato de que eso se vaya diluyendo, porque no me hace bien a mí. Como que le damos la misma tonalidad a los recuerdos, ¿no? En vez de pintarlos de color rojo, de color, ¿no? Claro, como que le ponemos vamos todo haciendo un palidito, lo vamos desaturando, como se dice en un color. pastelito y que tenga todo el mismo color. Y ya está. Ahora, en la misma situación, con la misma persona, pasando por una situación parecida, ¿realmente nos olvidamos? No nos olvidamos. Por eso yo decía que lo ubicamos en otro lugar. Porque nos tiene que quedar un aprendizaje de eso. Claro, si vos sos reincidente, vas a tener que perdonar muchas veces a la misma persona por el mismo error. Claro, y si pasa eso, ¿qué ocurre? Si uno es reincidente, si te vuelve a pasar y te golpeas siempre con la misma piedra, bueno, no quiero decirlo acá en el micrófono lo que pienso, porque no quedaría muy bien. Decilo y después pedí perdón. Guarda que es un mal de la época. Claro, pero es como decir, no aprendiste nada. Nena, no aprendiste nada. A ver, ubicate. Si esa persona en un momento te lastimó, bueno, que siga feliz por su vida, pero a mí no me lastima más. Vos sabés que no es así. Hay personas que son heridas, lastimadas y sin embargo continúan en eso. Bueno, ¿qué es lo que a esas personas las hace llevar? Hablemos, por ejemplo, de la mujer golpeada. Muchas mujeres golpeadas siguen conviviendo con el enemigo y no pueden porque, bueno, siempre está, disculpame, lo hice por amor, bli, 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 bli. Sabemos todo el discurso que tiene el golpeador, pero sí, la que tiene que tomar la decisión definitiva es la mujer y buscar la forma, los recursos, el amparo de alguien para salir de esa situación, porque si no, si es reincidente, hay algo en ella que le impide salir. En el año 70, yo me había propuesto ser periodista, pero no sabía cómo. Era demasiado tímida para presentarme directamente en las redacciones a proponer artículos y me sentí aliviada cuando una amiga de mi hermana me ofreció presentarme al director de una revista. El hombre me recibió muy amablemente, elogió mi estilo y me dijo que no tenía trabajo para mí. En cambio,
me aconsejó que fuera a las oficinas de una revista femenina en una gran editorial, donde una amiga de él era jefa de redacción. La revista en cuestión no era precisamente intelectual, ni siquiera honesta, pero yo deseaba con mucha fuerza ser periodista. El carnet me parecía un sueño alcanzable y estaba dispuesta a postergar mis intenciones de pureza. La señora Laura, la jefa de redacción, me explicó que no tenían necesidad de informes ni de notas. Pero me dijo también que si yo era capaz de escribir cuentos, era probable que se pudieran publicar. Para demostrarle que podía cumplir con el trabajo que estaba pidiendo, yo le había llevado precisamente un cuento. Estaba bastante bien escrito y se llamaba Los bichos bolita. Lo saqué de la cartera y le ofrecí dejárselo por unos días. La señora Laura contó las hojas mal tipeadas y decidió sentarse a leerlo en ese mismo momento. Todo esto sucedía en un pasillo del gran edificio de la editorial. El cuento era muy corto, pero a mí me parecía que la lectura se alargaba infinitamente. Iba y venía por el pasillo como un padre primerizo. Por fin levantó la vista y me felicitó. «Es un cuento muy bueno», me dijo. «Demasiado bueno para esta revista. Si quieres escribir aquí vas a tener que bajar mucho el nivel. Léete un par de números y te vas a dar cuenta de qué es lo que necesitamos. Historias románticas y cosas por el estilo. ¿Te parece que podrás?» A mí me pareció que sí, que podía perfectamente. Siempre me habían gustado los cuentos melodramáticos y cursis de las revistas femeninas, por razones parecidas a las que usa Borges para elogiar a los westerns y a ciertas historias policiales. Me divertía la idea de tener que construir un relato dentro de límites tan precisos. Me divertía pensar en las infinitas tramas posibles a partir de un número finito y reducido de personajes estereotipados que solo pueden desplazarse por carriles previstos. Una especie de ajedrez literario en el que las piezas son el ama de casa, la secretaria, el empresario, la prueba de amor, los quehaceres domésticos, la otra buena y la esposa mala, la otra mala y la esposa buena, la rutina, el amor conyugal, los celos moderados y unos pocos elementos más. Escribir el primer cuento me llevó una semana entera, pero en la semana siguiente escribí 4 más con mucha facilidad. De todos modos, esta es la historia del primero. Ya lo había terminado y estaba a punto de llevarlo a la editorial cuando me di cuenta de que el nombre de mi protagonista era Laura, el mismo que el de la jefa de redacción de la revista. Me pareció poco elegante usar su nombre en esa circunstancia y cambié el de mi personaje por el de Marta. A la chica de mi cuento no pareció molestarle. El primer párrafo me parecía sensacional y llegué a preguntarme si la señora Laura descubriría toda la sutileza de mis frases. Lo reproduzco. Marta, desde su habitación blanca, cuidaba la lenta caída del otoño sobre los árboles. Marta deseaba el invierno. Con los días duros y grises del invierno en Buenos Aires llegaría el recuerdo de Roberto. Mientras tanto, solo podía contemplar una fotografía borrosa que el frío volvería nítida, preguntándose si ese era realmente su rostro.
Me gustaba especialmente la idea de los bordes de la imagen dilatándose con el calor del verano hasta hacerse difusos, para volver a concentrarse en un invierno frío de rasgos afilados. En ese primer párrafo quedaba planteada la trama del relato y sus personajes principales. La presencia de una mujer llamada Marta y la ausencia de un hombre llamado Roberto, al que Marta extrañaba y recordaba. Seguía a continuación un breve raconto que partía del momento en que Marta y Roberto se conocían y llegaba hasta el comienzo de la ausencia. Los hacía conocerse en un colectivo un día de lluvia, un lugar apropiadamente absurdo. Después Roberto iba a buscarla todos los días a la salida del trabajo. Ella era empleada de un estudio jurídico y ganaba poco. El amor nacía y crecía. En esta etapa del relato me cuidé muy bien de no hacer ninguna alusión a la sexualidad de mis personajes. Sabía que en las revistas femeninas las relaciones extraconyugales eran motivo de matrimonio o de arrepentimiento y que preferiblemente no existían. Una boca podía rozar otra boca, las manos a las manos y los corazones palpitar al unísono, pero ningún otro tipo de contacto estaba permitido. A Marta, como decía, la puse a trabajar en un estudio jurídico. En cambio, preferí dejar un poco borrosa la actividad productiva de él para crear la sospecha en el lector, la lectora, de que ese muchacho estaba ocultando algo. Marta también dudaba. Todo esto sucedía en el invierno. Apenas empezaba la primavera, él desaparecía sin dejar más rastros que una carta brevísima y poco clara que me había inspirado la letra de uno de los boleros que cantaba Tito Rodríguez. La carta decía así: Marta, te quiero, te querré siempre, pero debemos separarnos. Hay hechos en mi vida que me impiden seguir a tu lado. En realidad, cuando yo escribí esa carta, no sabía todavía cuáles eran esos hechos y ni siquiera estaba segura de las intenciones de Roberto ni de por qué se había ido. Por eso la carta quedó escrita en términos tan vagos y dio lugar a que Marta la leyera 1000 veces y descubriera cada vez en esas palabras confusas connotaciones, nuevos significados ocultos. Marta no se recuperó de la desaparición de Roberto, es decir, no le permití recuperarse. Hice que la madre y las amigas ensayaran todos los remedios convencionales y los hice fracasar. La madre, preparándole comida y más comida, solo consiguió hacerla engordar. Las amigas le presentaban muchachos cultos, simpáticos y de buena posición que ella rechazaba. Un médico recomendó baños de agua salada y otro un tratamiento psicoterapéutico que fue desechado por ser demasiado largo y demasiado caro. Marta languideció durante todo un año, alimentándose básicamente de su propia tristeza. Decidí que después de un año, Roberto llamara un día en forma sorpresiva, diciendo que la quería y ofreciéndole volver a empezar. Yo necesitaba que él reapareciera para demostrar hasta qué punto Marta estaba enamorada de su propio dolor, pero no podía encontrar una buena excusa que explicara la desaparición de Roberto y su posterior regreso. Además, me sentía atada por esa estúpida carta que a esta altura del cuento me parecía sofocante.
Finalmente, se me ocurrió que la empresa de Roberto podía haberlo mandado a especializarse por un año en los Estados Unidos y que el muy cobarde no se había animado a enfrentarla a Marta. No estaba seguro, no quiso atarse ni atarla, prefirió desaparecer. El último párrafo de mi cuento, es decir, de la primera versión de mi cuento, que se llamaba Marta y la tristeza, decía así: ¿y ahora qué hacer de un dolor tan cuidadosamente cultivado? Todo podía ser hermoso, pero nunca tan hermoso como la ausencia y la pálida aureola de abandono con que se había adornado durante un año. Marta, que había resistido, gozado tan dignamente la soledad, no pudo soportarlo. Esa noche agotó el frasco de pastillas para dormir y murió sin despertar. Se lo llevé a la señora Laura, convencida de que lo iban a aprobar sin problemas, pero me encontré con una sorpresa. «El cuento es perfecto», me dijo. «Perfecto menos el final. La protagonista no se puede suicidar. ¿No te fijaste que en nuestras revistas las protagonistas nunca se suicidan? Y menos al final. Es una cuestión de política editorial, ¿sabes?» En realidad no me fue difícil adaptarme a las nuevas exigencias. Le hice a Marta un lavaje de estómago y la reviví con masajes al corazón. Después retrocedí en el cuento hasta el momento en que Roberto llamó por teléfono y cuando Marta escuchó su voz, hice que comprendiera de golpe que ya no lo quería y que ese descubrimiento le diera una sensación de libertad y alegría. En el último párrafo de la segunda versión, Marta se ponía un vestido de color claro y una sonrisa brillante y salía a la calle llena de sol. Le llevé la nueva versión a la señora Laura y le pareció muy buena. El cuento se publicó y me lo pagaron bien. Lo que la gente de la editorial no sabe es que apenas terminó Marta de trabajar en el cuento, fue y se tiró debajo de un tren, a pesar de la sonrisa brillante y de la calle llena de sol. Una vergüenza. Espero que nunca se enteren, porque son capaces de hacerme juicio. Radioficción. Por las noches. A menos que la situación te obligue a convivir con esa persona. A ver, es el caso, por ejemplo, sin llegar a tal extremo, de compañeros de oficina o compañeros de tareas. Por eso digo, sin llegar a un extremo Sí. tal de agresión brutal, pero hay otros tipos de agresiones que no son precisamente las que se ven. Ay, tenés que aprender a convivir con eso. Entonces a esa persona hay que darle un espacio determinado que vos se lo pones a esa persona. Yo no sé qué haría en ese caso. Si trabajara en una oficina y alguien me agrede, aunque no sea directamente, ¿no? Claro, a veces no es una Yo no sé agresión si, física. claro, si me alejaría o si sacaría el peor monstruo que sé que tengo en mí. Pero harías algo. Probablemente, pero reactivo, digo, ¿no? Claro. Claro. Porque se puede perdonar, pero el que ponía la otra mejilla, no sé, no todo el mundo quiere hacer eso, para que nos sigan golpeando. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo hacemos? Porque eso es convivir, eso es la convivencia. Sigamos con el ejemplo del trabajo en la oficina, Sí. por ejemplo. Sí. ¿Cómo haces para olvidar, perdonar? Yo creo que si sucede algo repetidas veces que nos incomoda de alguien, que nos molesta,
tiene que haber un aprendizaje ahí. Entonces, si no podés alterarlo de ninguna forma, porque vos tenés que ir a trabajar de 9 a 18 y te vas a cruzar sí o sí con tu compañero, que sabés que es agresivo, O compañera, claro, compañera, o sea, o compañera, puede ser un jefe, puede ser quien sea. un subalterno. A no ser que uno realmente pueda irse de ahí, con lo cual probablemente se puede llegar a repetir si no hay aprendizaje de eso que hay para aprender, porque todo tiene algo nos deja un aprendizaje, nos vamos a ir y lo vamos a revivir tal vez a otro nivel, en otro lugar, con otra persona. Entonces lo mejor que podemos hacer es vernos a nosotros mismos e ir hasta nuestros extremos para poder ver de qué forma lidiar con esto, ¿no? Tal vez cosas que no haríamos, como encararlo, pedirle una charla, pedir que alguien esté mediando, preguntarle por qué o para qué lo hace. Qué interesante lo de la mediación, ¿no? Sí, porque eso ayuda mucho. Sí, yo creo que más cuando hay una ofensa de parte de alguien, nosotros podemos tener un encono especial, yo puedo tener un encono especial con vos. Pero en general, cuidamos nuestra imagen con un tercero, por ejemplo, ¿no? En cómo te voy a tratar, cómo voy a tratar a Quique si está Donna adelante, cómo te voy a tratar si no está ella. Digo, entonces bueno, tal peor, vez la mediación... en ese caso peor. Sí, obviamente. Porque si fuese público, es más fácil que un tercero pueda tratar de arreglar o componer las cosas. Como a todo el mundo, le llegó a don Pedro la hora de la decadencia y de la muerte. Lo supo por la voz secreta que poseen las criaturas primitivas arraigadas en la tierra, voz que les permite ponerse o no a la defensiva intentando o sin intentar ardides o trampas, como en el caso de oler al zorro o a la comadreja. Él sentía que la anunciada, más que las aludidas artimañas, le robaría el resto de vida que le dejaban sus 90 años. Y acabó pensando, no en un robo, sino en una entrega de su parte. El oído alerta, como el que oye un galope en plena noche y espera el Ave María Purísima para abrir la puerta. Siempre fue hospitalario y no le negaría a su visita postrera un lugar en el fogón alineado y unos amargos, si la doña se prestaba a ellos. Mientras tanto, alineó las brasas. Sentía frío como nunca. Arrimó la pava. Repentinamente lo sacudió la idea de que la tal no debía encontrarlo de a pie. Trataría de ensillar el matungo pese a que ya no montaba últimamente. Ayer lo había visitado uno de los tantos nietos que tenía y entre bromas más o menos cariñosas le puso un pie en el estribo y lo sostuvo para el envión. Mire que llegar a semejante emergencia un paisano de a caballo como él, con más de 30 años de viudez, 11 hijos y una pila de nietos, bisnietos y tataranietos que por turno quisieron llevarlo al pueblo para que no viviera solo en el campo. Y ninguno consiguió que dejara su puesto en esa vieja estancia donde había nacido y se veía de recero y domador, porque fue lujo de cuadreras y boliches en aquellos otros tiempos de hondísimas huellas y callejones bordeados de cinacinas y tunas. En aquellos tiempos de pilchas cantoras, culeros tapados con plata y rastra de lujoso monograma. En aquellos tiempos de chapeados y pingos coscojeros. En aquellos tiempos en que no le reculaba a floreos de espuelas, taba, facón y guitarra,
sortijas, copas y polleras. En aquellos tiempos, en fin, de la juventud y de su sentir gaucho. Sin ganas de dibujar garabatos en las cenizas, retiró las botas del fogón. Masticó saliva reiterando el gesto de goteo incesante y convino en que ya no le importaba. También sus otros sentidos finos, como para sentir el paso de un ánima, no le dejaban oír ni el canto de los gallos. A lo mejor los gallos habían cambiado sus costumbres, y otras torpezas se sumaron a su decadencia, aunque no les dio importancia. Pero no alcanzar el estribo le repercutió en medio del pecho. Juró que ni ante familiares ni ante nadie reincidiría en igual vergüenza. Se probaría solo en el campo, si bien no ignoraba que hay entre los yuyos, entre los árboles y en las huellas miles de ojos que espían, máxime ahí con tanto peón chacotero e impertinente, amigo de tratarlo como a guasca vieja. Por ello dejó de frecuentar los galpones y los corrales y el boliche y los bailes domingueros donde más de una vez contrapunteó empalladas y vueltas de polcas con relaciones. Por todo y por todos, decidió vivir de lástima en esa tapera vecina del río y alejada del casco de las casas, esperanzado en una crecida que lo arrastrara montado y seguido por su perro. Cerca del jagüel abandonado había un tocón de paraíso mutilado por un rayo. Y don Pedro pensaba que subiéndose a él no necesitaría ayuda para montar. Sin embargo, tendría que probar de noche cuando los 1000 ojos estuvieran dormidos. Otra vez revolvió las cenizas mientras rezongó: seguro montaré. Pese al temblequeo acentuado de sus manos, llenó el último mate y al amanecer salió. Miró a su alrededor. El perro lo acompañaba con muestras alegres de su cola y entre dientes pareció preguntarle si se disponía a salir para acompañarlo. El viejo malhumorado entendió que le decía: «A semejante miseria andante ha llegado». Se acercó al caballo, que ya saboreaba el freno como recalcando los mismos reproches. «Lucido, domador de antes, ¿dónde están tus pasados bríos? Ahora necesitas padrino para montar un matungo como yo». Les dio la espalda a los dos y, mascullando insultos, se metió en la pieza. ¡Ay, hijo, una pucha! ¡Maliciosos los dos mesmos, los hijos y los nietos! ¡Mesmo el perro mundo! Se tiró en el catre. Por la puerta abierta seguía mirando al perro y al caballo, y como gruñó el uno y quiso relinchar el otro, resentido agregó: «¿Y ustedes dos, por un casual, son los dendenantes? ¡Oh, qué cuadrera correrías vos! Sí se te ve manco peor que yo. ¿Y vos, ahijao de mandinga? ¿Desde cuándo no agarrás un cuello, una perdiz, una culebra? Si ya ni le sentís olfato a la perra como para reírse de mí». Trabajosamente se puso de pie. «Dolor macho en la riñonada», exclamó para entrecerrar la puerta. «Ahí resten los dos, para que no anden curioseándome la intención». Se recostó contra la pared
y oyó bocinazos y gritos venidos de la tranquera. ¿Está levantado, don Pedro? No se moleste si le cuesta caminar. Voy para allí. Vengo a comprarle el caballo. Me dijeron que ya no puede montar. Y para tenerlo de lujo, mandarlo al frigorífico, más le conviene venderlo o regalarlo. ¿Y quién le dijo que lo regalo o lo vendo?, respondió don Pedro, saliendo mientras intentaba anudarse el pañuelo al cuello. El mayor de sus hijos, Juancito, quiere esta chatita que no sé si ve para viajes al pueblo. Y como no le alcanza la plata que tiene, yo le recibo el caballo como parte de pago. El trato le conviene. Usted se la pasaría viajando por la ruta en lugar de estar aquí solo, su alma. Ve, amigo. Soy viejo para cambiar de monta. Siga de largo nomás. Escuche, don Pedro, no lo quise ofender, ¿eh? Caramba, ponerse viejo no es culpa de uno. Ojalá llegara yo a su edad. Don Pedro esperó otra vez a que anocheciera y al fin, clavando las uñas en la madera ennegrecida del tocón, consiguió abrazarse al cogote del Malacara. Le tomó tos. Creyó llegada su última hora. El perro ladraba encarnizadamente y el caballo resoplaba. Asido como pudo a las crines que hace tiempo no fueron tusadas, don Pedro ni se dio cuenta de que hasta el cojinillo se le escurría. ¡Vamos! Puso la cabeza sobre la cruz y no advirtió que enfilaban al viejo callejón de Sinacinas. Antes de medianoche, llegaron de vuelta los animales con el montado dormido para siempre, el Malacara que no lo dejó caer. Y aunque el Cusco ladraba y gemía con voz lastimera, solo la luna llena sirvió de vela gigante en ese velorio del último paisano de los alrededores. Radioficción. Por las noches. Bueno, pero Bueno, las cuando se relaciones oculta. humanas nunca son ideales. Muchas personas se enojan y tienen determinados comportamientos solamente con una persona en determinada, cuando hay un silencio o cuando están en privado y ante otras personas. Eso que llaman falluto, Sí, ¿no? Por sí. ejemplo, pasa. Sí, o esa cuestión de agredir gratuitamente a veces, que pasa incluso con los niños, que no lo hacen por ahí desde un lugar de juego, pero están lastimando a algún compañerito, ¿no? Con la actitud, la broma, el Vos decís sarcasmo, el bullying. lo que se dice bullying hoy en día. Sí, los nenes igual ya pasaron Pero, la instancia de inocencia cuando hacen ese tipo de cosas, sí, ¿no? sí, No lo hacen desde un lugar inocente. pero es como que de pronto eso se puede llegar a, con un adulto de por medio, como vos decís, de mediador, poderlo hablar y poderlo hacerles entender qué es lo que está pasando y que están lastimando la sensibilidad de un compañerito, ¿no? Incluso se puede extender a los padres. A ver, yo, si estuviera en esa situación, lo haría como maestro. Pero es terrible cómo no nos olvidamos cuando nos ofende pero un compañero, ¿no? Porque nos han herido, Claro nos que han sí. herido. Claro. Sí, nos han herido. Ese es el tema. Y uno no se olvida nunca. Yo me acuerdo que por mi apellido en la escuela primaria me hacían bromas, ¿no? Y en vez de decirme Sajevicas, me decían cejas viscas. Que vos decís, es una Qué tontería. interesante, nunca se me hubiese ocurrido, pero A mí partir tampoco, de a partir ahora- de ahora. Es una cuestión... A ver, jugaban con el nombre. A mí me dolía eso. Claro.
Muy creativos, porque no se me había ocurrido. Es cierto. Y si a mi edad lo sigo recordando, Es porque pero no lo dolía. recuerdo, digamos, desde un lugar de decir qué malas que eran malas, y lo pongo en femenino porque era una escuela en aquel entonces donde eran niñas una escuela y niños otra escuela. Pero me quedó eso, queda. O sea, en mi sensibilidad en algún rinconcito está y, por ejemplo, ahora aflora porque estamos tratando el tema. Es decir, no lo recuerdo a diario, ya creí tenerlo olvidado y sin embargo está. En la O memoria. sea, siempre, desde mí, desde la adulta que soy hoy, por supuesto que esas personas están perdonadas. Ya ni recuerdo ni sus caras, ni quiénes eran, pero sí recuerdo lo que me decían. Y ahí donde está esa cosita que quedó, Claro, esa soltamos, marquita que quedó. soltamos completamente al agresor, su cara, no sabemos ni quién es, No, pero lo que nos uno tiene que hicieron, liberarse. la herida, siempre hay como una pequeña cicatriz de esas heridas, ¿no? Sí, pequeñita. En este caso, muy pequeñita. Agosto lastima, el frío corta, el viento pega, la ciudad duele. Pero igual decide caminar, no tiene otra cosa que hacer, solo demorar las horas. 15 cuadras separan a la imprenta donde trabaja de la pensión donde desvive. Se sube las solapas en Alsina, dobla en Entre Ríos hacia el sur. Prende un cigarrillo en Independencia. Oscurece la tarde-noche en Carlos Calvo. Retoma por San Juan. Se encienden algunas luces. Cruza pozos. Unos metros después, algo lo detiene, lo atrapa, lo envuelve, lo acaricia, lo seduce. El sonido de un piano, una música de neblina y encaje, como el de la cortina de esa ventana con vidrios empañados que da al patio grande, más allá de las rejas negras, como la noche, ya la noche que se desliza por el patio. Se esconde entre las macetas muertas, camina lenta sobre los baldosones morados, trepa la parra desnuda, retrocede hacia la calle y lo convierte también a él en una sombra muda en la vereda, estático, escuchando, escuchando. No sabe cuánto tiempo, un tiempo sin tiempo, arropado en esa melodía que le puede al frío, al hambre, a la ausencia de sí mismo. Así tocarán en el cielo, piensa y sonríe, hasta que el piano calla, una tapa se cierra. Pasos ahogados cruzan la habitación, imagina. El tenue golpe de una puerta clausura el concierto. Reanuda el camino hacia Rincón. 3 cuadras después llega a la pensión, a la pieza del fondo, a la cama desordenada de sábanas frías. Se acuesta sin hambre. Esa noche el muchacho duerme poco y mal. La música lo destapa a cada instante. Día siguiente, misma hora, misma casa, mismo patio desierto, misma ventana de vidrios cerrados y el mismo muchacho volviendo a escuchar la música que lo ha desvelado. Las notas, otra vez prodigiosas, lo llevan a un mundo
que no le pertenece, distinto a los de sus días tejidos de rutina y soledad en la ciudad inhóspita. Tan solo, tan sin nada, sus padres en el pueblo sin nombre, una mujer ajena, inalcanzable, el amor herido de muerte, el alma desvencijada, la distancia como remedio improbable, una valija, un puerto que no fue, la trampa de una ciudad que aturde, duele, lo amortaja, lo devora cada noche y lo vomita en la mañana. Solo. No. Solo no. Ahora él tiene la música. Ella le acaricia la existencia. Quiere creer que alguien la toca solo para él. Necesita creerlo. Imagina al ejecutante. Tal vez un viejo concertista retirado, un joven músico de amor no correspondido, una mujer de corazón roto. Únicamente pasiones desatadas pueden bordar tal sinfonía del alma. Le gusta imaginar. Juega con la invisibilidad del intérprete. Le inventa 1000 caras y un motivo distinto cada día, porque todos los días vuelve a la ventana de su cita insospechada para encontrarse, sin saberlo ni imaginarlo siquiera, con Schumann, Buxtehude, Beethoven, Händel, Mozart, Mahler, nombres que desconoce, pero que inundan con sonoro arpegio el patio trasnochado. Rompe la primavera su sudario de días oscuros. El muchacho cuenta las flores que se van abriendo en las macetas del patio entibiado de sol, mientras escucha aquella música ahora más vivaz, más alegre, contagia el aire más cálido, las risas más cortas y las tardes más largas. Una de esas tardes, la ventana está abierta. La cortina, sin embargo, se empecina en mantener al artista oculto detrás de su blanco telón, como una venda de gasa, un juramento perpetuo o un secreto inconfesable. Septiembre de los milagros, 9º día. Una breve y caprichosa brisa descorre apenas la cortina. El muchacho logra ver por un instante, tan solo un segundo, al ejecutante. Su corazón estalla. Es una mujer, joven, pelo recogido, castaño, nuca sublime en un arco impreciso, inclinada sobre el teclado hacia donde apunta el perfil de sus pechos perfectos. Nada más. No puede ver nada más. El viento ha sido avaro, pero le alcanza para ponerle desde ese momento y para siempre imagen a la imagen que desde hace tiempo lo persigue. Tardecita aquella que cambia su vida. Junta sus ahorros y renuncia a la imprenta. Pasa el día en el café de la esquina cuya vidriera permite observar la casa de la mujer que comienza a llenar sus horas. Quiere verla salir. Tal vez se anime a hablarle. Dejará que el destino decida el momento y la forma de abordarla. No aparta la vista de la reja de enfrente. Pero el único que la transpone es un hombre calvo, mayor. Camina lento, con los hombros vencidos, la mirada en el piso. Sale todas las mañanas para volver con las compras.
Nadie más atraviesa esa puerta de hierro rechinante. Atardece en Valvanera. Hora naranja, dibujando la silueta del muchacho que cruza la calle para escuchar aquella música que ahora tiene rostro y nombre, ya que todas las noches, en la cama de la pensión, con las manos cruzadas en la nuca y mirando sin mirar el techo, la bautiza con el sacramento imprevisible de su estado de ánimo. Ayer fue Amalia, hoy Beatriz, mañana se queda dormido. Sueña con ella. No puede dejar de hacerlo, ni aún despierto. Sospecha que la ama. Y es verdad. Octubre oscuro. En una de sus tardes, el piano no suena. El muchacho espera. Hasta muy cerrada la noche. Cerrada como su alma. La situación se vuelve a repetir al otro día, y al otro, y al otro. Estará enferma, piensa. Se habrá mudado. Desestima. El hombre mayor sigue saliendo todas las mañanas. Se inquieta. Sufre mucho. Noviembre pegajoso. La camisa mojada adherida a la piel no la aguanta. Tampoco soporta la espera. El piano no ha vuelto a sonar. Se decide. Deja el café y cruza la calle. Golpea las manos. Aguarda. Golpea otra vez. Y una más. Se abre la puerta que da al patio. Sale el hombre mayor. Atraviesa las manchas de sol sobre las baldosas moradas. Se acerca a la reja. Interroga con ojos cansados. El muchacho balbucea. Perdone, busco a la mujer que toca el piano. No, lo siento. Ya no da más clases. Necesito hablar con ella. No va a poder ser. Preciso verla. No insista. Era mi hija. Hace 6 años que ha muerto. El anciano da media vuelta y se marcha. Le tiemblan los hombros. Está llorando. Ni siquiera vuelve la cabeza cuando el muchacho, con el rostro desencajado, sacude la reja y pega ese grito atroz después de su desconcierto. Radioficción. Por las noches. Por las noches. Para enroscar un poquito más la cosa, la charla, esta charla linda que tenemos, lo opuesto es verdad también. O sea, ¿perdonar habilita el olvido? Fue un poco la pregunta inicial. Yo pregunto, ¿el olvido significa perdonar? Es difícil, es decir... Porque uno ha olvidado muchas cosas. Como han olvidado cosas que hemos hecho nosotros a otras personas. Sí, claro. ¿No? Porque tampoco... Pasa que hablamos del perdón y es como decía Débora hace un ratito. El perdón es una palabra que nos queda grande. Entonces, el olvido tal vez ayude
a que no lo tengamos tan presente eso como para plantearnos tengo que perdonar o perdoné a esa persona. Sí. Muy en el fondo de uno lo que uno hace es liberarse de esa situación, lo cual no significa que en algún rinconcito de nuestra memoria esté. Sí, Dora, pero no es fácil perdonar, ¿eh? Vos decís, es algo que nos Todo queda depende grande, de pero... qué. Todo depende también de la herida. Mm. Todo depende de la herida. Depende Pero del aún nivel así, yo creo que es el crecimiento de uno que hace Sí. y la evolución de Eso iba a uno decir, el que nivel de hace evolución. que podamos salir de ese lugar de dolor en el cual por un momento nos regodeamos, porque es así, te odio por tal cosa y porque me hiciste tal cosa, y después de eso, ¿qué queda? ¿Alguna ganancia? De eso no queda nada. Me encanta esa palabra, salir. Hay que salir de ese laberinto para arriba. Para arriba, sí, sí. Si uno se sí. olvida es porque perdonó, creo. Si no, no te queda el peso ni del recuerdo ni del no perdón, que es súper pesado. Yo creo que lo mejor que le podemos desear al otro, al que de alguna manera nos hirió, y cuando digo el otro, involucro a todos los géneros, ¿no? Es quedar en paz con uno mismo y desearle al otro el bien. Es mejor desearle el bien a aquel que te hizo algún mal que seguir pensando que es un maldito. Porque en algún momento algún tipo de justicia va a aparecer, sea divina para el que cree en una fe o sea de otra manera, pero yo creo en eso. Con las personas que me han herido en la vida, preferí alejarme de ellas, desearles lo mejor y que sigan su rumbo. Y bueno, y cada uno que se encuentre con esa persona resolverá de acuerdo si es herida o no. Pero a mí esa misma persona no me vuelve a herir, porque ya está ubicada en un lugar que no tiene cabida en mi vida. Con la reedición tardía Justicia, pero Justicia al fin, de su libro de aforismos El párpado temprano, vuelve a estar en boca de todos el nombre y el intelecto de don Ismael de Alfonso. Y por supuesto, la obra de quien fue tan insigne pensador, preclara luz de sabiduría entre tanta chatura y bizarría, vuelve a discutirse y estudiarse desde puntos de vista ora sinceros, ora lúcidos, pero casi nunca cercanos a la verdadera dimensión humana de quien fue gigante de nuestro ideario nacional. Yo creo que la misma estatura intelectual de don Ismael colaboró sin quererlo para que muchas personas ávidas de abrevar en sus conocimientos no se animasen a acercarse a su figura elegante y señorial, intimidados por la galanura de su verbo y el respeto casi rayano en la veneración que inspiraba su solo nombre. Pero bastaría preguntarle a cualquiera de los que constituimos su grupo de amigos, grupo pequeño, hay que reconocerlo, sobre las características más íntimas y confidenciales de don Ismael de Alfonso para desatar un aluvión de anécdotas, de sucesos, que gratificarían ampliamente la maravillosa madera que constituía la fibra afectiva de don Ismael, como lo llamábamos nosotros. Me honró con su amistad, sí, me halaga el decirlo, y con el paso inflexible del tiempo, aún apenado por su desaparición física, solo me consuela de vez en cuando releer sus máximas. Me reconforta a veces el pensar que mi pequeña, humilde entrega amistosa entre tantos otros esclarecidos personajes de la noche rosarina
alegró la madurez del autor de El párpado temprano, Ventana a mí mismo y tantas otras obras de cuño mayor. Éramos una barra alegre y dicharachera, y sería injusto dejar de mencionar a Carlitos Abramián, el negro Abramián, don Faustino Guirnalda, amador y romántico a la vieja usanza, delicioso acuñador de piropos, Gastón Murialdo Tevez, ese maravilloso poeta que tan joven nos robó una aguda tendonitis, el gordo Garcilaso, un pintor que por pudor, casi olvidada virtud, nunca mostró sus óleos y a quien nadie conoció en el más brillante de sus rasgos, el de endiablado bailarín de tangos de Lepera, y Marcelito Agustín Cantero, Lito para nosotros, dotado de esa maravillosa voz de tenor que en tantas tenidas intelectuales nos deleitaba recitando a pura memoria fragmentos de La Tricota u otros poemas épicos. Pero era don Ismael de Alfonso quien nos convocaba con la magia de sus conceptos y sus silencios cargados de significaciones. Y de su severidad tan mentada, valgan algunas anécdotas para comprobar si era tan cierta o si sólo pretendía encubrir una cristalina sensibilidad, una provinciana timidez y una singular propensión a la neumonía. Recuerdo que muchas veces en que yo solía llamarlo por teléfono, lo hacía casi todos los días con el solo motivo de escuchar su voz enriquecida por la carraspera, me atendía él en persona, pero fingía la voz de su tía Edelweiss, que lo acompañó en toda su senectud, para decirme: «Don Ismael de Alfonso ha ido a las aguas termales». Yo podía reconocerlo por su tos y por el simple hecho de que su tía tenía un marcado acento alemán, pero aún alguien como yo, tan entrañablemente ligado a don Ismael, hubiese podido confundirse ante lo prodigiosamente exacto de la imitación. Y esta era una particularidad de don Ismael muy poco conocida entre sus estudiosos y seguidores, dado que sólo la manifestaba en rueda de amigos y que conmigo más que nada se solazaba en practicar. De su sentido de humor ya dan buena cuenta sus aforismos, donde el humor se traduce, se mimetiza bajo una aparente pátina austera y hasta pomposa. Pero ese, el de sus libros, era un sentido del humor sopesado y técnico que manejaba como muy pocos lo han manejado en la literatura latinoamericana. Y yo quisiera referirme a ese otro humor espontáneo, fresco, de esquina, como él mismo solía definirlo. El humor de salidas rápidas, chispeantes, donde el retruécano y el chascarrillo restallaban en la réplica veloz e intencionada. Recuerdo que una tarde llegué a El Botalón, aquel querido y recordado boliche de Pasco y Sarmiento, que luego el nefasto y mal entendido Progreso echó por tierra para transformarlo en un sanatorio, y me acerqué a la mesa presuroso para obsequiar a don Ismael con un par de jabones de coco que había comprado en la estación de Sunchales. Ya estaba toda la barra reunida. Un movimiento algo torpe mío hizo que una de las copas se volcase derramando su contenido. Y recuerdo con claridad que don Ismael, sin mirar, me dijo: «Pero mire que hay que ser pelotudo, González». Él era así, siempre la frase oportuna, la ocurrencia a flor de labios. Me desconcertaba además con su versatilidad.
su profundo conocimiento sobre temas de diametral diversidad, incluso algunos muy alejados de su específica visión espiritualista de las cosas. Pero está comprobado que para un pensador de su valía, ninguna temática quedaba fuera de su investigación clarificante. En muchas ocasiones, yo mismo, al llegar a la amigable mesa del botalón, sorprendía a don Ismael discutiendo con Lito Cantero sobre la masa específica del plomo, la densidad plúmbica, sus propiedades y características. Recuerdo que a veces continuaban hablando de ese tema, enfrascados en la discusión sin mirarme. Incluso a veces estallaban en carcajadas con esa peculiar habilidad que tenía don Ismael para impregnar de humor aún charlas en apariencia tan carentes de humanismo como esas. Pero hasta en rueda de amigos, don Ismael tenía su disciplina de trabajo y sabía hacerse tiempo para rescatar, incluso de momentos que parecían tan solo de solaz y esparcimiento, conclusiones profundas y de sorprendente sencillez. Muy a menudo, cuando ya todos se habían marchado y yo me quedaba a los efectos de no dejarlo solo, don Ismael me decía: «Perdóname, González, pero tengo que pensar». Se repantigaba entonces en algunos de los sillones que tenía el botalón, cerraba los ojos y comenzaba su fecundo discurrir por el mundo de sus máximas. Puedo decir que a mí solo me concedía ese raro privilegio de asistir al nacimiento de nuevas conclusiones, nuevos pensamientos, que acercarían a tantos argentinos a las verdades absolutas. Pero a veces mi vigilia tenía su premio. Tras pasar 1 o 2 horas sentado junto a él, escuchando cada tanto esa suerte de ronco gorgoteo que, luego me explicaba, acompañaba a la aprehensión de certeras definiciones, abría sus ojos enrojecidos por el esfuerzo y me decía cosas como: «¿Qué hora es?», con esa permanente curiosidad por lo que lo rodeaba. Lo que sí puedo consignar es que don Ismael de Alfonso era un hombre de carácter variable, cosa lógica entre aquellos a quienes su sensibilidad transporta desde las cúspides más elevadas de la euforia a los pozos más oscuros de la depresión. No era ajeno a mi costumbre averiguar en dónde se llevaban a cabo las reuniones a las que concurría don Ismael y allegarme a ellas. Vuelve a mi memoria una en casa del pobre don Faustino Guirnalda. Desde la puerta pude comprobar que don Ismael se hallaba de un humor excelente, rodeado de gente. Hablaba casi a los gritos, cantaba estrofas sueltas de La verbena de la paloma y hasta aventuró unos pasos de sardana antes de enredarse con una cortina. Cuando me acerqué yo para darle un frasco de alcaparras en vinagre que había comprado para él, ya había cambiado de ánimo. Cayó en una depresión malhumorada, no habló una palabra más. Podía escuchársele maldecir por lo bajo, y eso a pesar de que yo me mantuve toda la noche a su lado consciente de que algún quizás remoto problema del mundo se le había cruzado por la mente y en esas ocasiones había que apuntalarlo. Tenía actitudes dentro de su aparente lejanía que han solido confundir con frialdad que podían llegar a conmoverme. En una ocasión me regaló una caja de madera con puros, unos cigarros excelentes, de hoja cubana, que para ese entonces debieron costarle sus buenos pesos. En virtud de nuestra amistad, no podía cometer la descortesía de no fumarlos, a pesar de que yo nunca había llevado ni un simple cigarrillo a mis labios. Fumé 3 al hilo en su presencia,
ante la atenta admiración y quizás envidia del resto de la barra. Hasta que uno de aquellos cigarros estalló y, aparte de chamuscarme totalmente el bigote y la patilla del costado derecho, se usaba larga, me redujo la ceja de ese flanco a un matorral calcinado que aún conservo. Todos reímos mucho y don Ismael me confió que solamente a mí podía haberme hecho esa inocente broma, ya que el resto de los muchachos no tenía sentido del humor ni mi amplitud de criterio como para comprenderla. Desgraciadamente, no pude estar presente en el momento de su deceso. Averigüé la dirección de la clínica donde se hallaba internado, pero por una falla en la información fui a dar a la otra punta de la ciudad con mi ramo de flores y un fuentón de loza esmaltada que le llevaba de regalo. Así todo supe, con lágrimas en los ojos, que sus últimas palabras fueron para mi humilde persona. «No le avisen a González», me contaron que dijo cuando vio que la sombra de la muerte se lo llevaba. Era su postrer voluntad para evitarme el dolor de conocer la noticia. Radioficción. Por las noches. Por las noches. ¿Cuántas veces habremos sido malditos también nosotros? Que no lo sabemos Claro, siempre, claro, por lo que supuesto, decíamos, sin darnos cuenta a veces. Por supuesto, el otro también nos hiere y nos lastima desde su ignorancia, desde su involución o desde donde Pero- sea. Eso es lo que hay que pensar a veces, que el otro no tiene la capacidad a lo mejor, o no la desarrolló aún, como para darse cuenta de lo que está haciendo. Pero a ustedes, a ver si les pasa o les pasó esto que me viene ahora a la mente. Razonamos que alguien en particular o en un entorno, en un grupo, nos hacían determinadas bromas. Y hoy, si no es a través de la razón, no podemos recordarlo. Es decir, nos plantamos y decimos, cuando yo estaba en la primaria, cuando yo estaba en la secundaria, había bromas, pero ya no me acuerdo, como vos bien Claro. dijiste recién, ni la cara, ni qué era. O sea que el olvido ahí borró y reemplazó el perdón. O sea, nos salimos a través del Y olvido. sí, de alguna manera sí, el olvido diríamos que sería una manera entonces de... O con el paso del tiempo uno crece y entiende que tal vez eso que era súper grave cuando éramos pequeños o lo que sea, ya dejó de ser grave. Que lo ves como un mero chiste, lo ves como un llamado de atención, lo ves como, no sé, un chico que persigue a todos los compañeros y que los gasta a todos y que les pega y los pelea y lo que sea. Algo le está pasando a ese chico. Claro, y entonces desde la visión de una mujer adulta de 30 y pico de años, no sé, no puedo verlo como... Puedo verlo como un travieso, no como un maldito, digo, en ese momento tal vez era el maldito de la clase, Claro. pero hoy lo veo como un chico que tal vez estaba viviendo, estaba necesitando atención, estaba viviendo tal vez todo eso en la casa, estaba pidiendo algo a gritos. Hoy lo veo así, en ese momento, claro, tengo el nombre del insoportable, yo recuerdo el nombre del insoportable de mi curso. Marianito, te mando un beso. Debbie, mírale las cejas a Dorita. Estás medias viscas, me parece. Radioficción. Por las noches. En el programa de hoy escuchamos Historia de un cuento, Ana María Yúa. Voces, Dora Sajevicas. Cuestión de dignidad, Ana Sampol de Herrero. Voces, Paulo San Martín. Desconcierto, Marcelo Ruiz. Voces, Dora Sajevicas, Enrique Di Masi.
A propósito del párpado temprano, Roberto Fontana Rosa. Voces, Enrique Di Masi. Contactanos en www.facebook.com/radioficción por las noches o a nuestro mail radioficcionporlasnoches@gmail.com.